El día de hoy vamos a hablar de rosácea ocular. Mi nombre es Juan Camilo Cadavid para los que aún no me conocen. Para empezar vamos a hablar de un poquito de historia. La rosácea ocular, digamos que es una enfermedad que ha venido acompañando a la humanidad desde tiempos pues inmemorables. Las primeras descripciones se hicieron aproximadamente en el 980 por este señor Abu Ali, en donde describió una enfermedad que comprometía crónicamente la piel. Digamos que el nombre se le dio como nombre inicial de Batchenan por el propio Avicena, que era un señor que era alcohólico, padecía de rosácea, y el alcoholismo exacerbaba como su cuadro crónico cutáneo. Además, como es una enfermedad típica de pacientes blancos de fenotipos unidos, ha acompañado también la corona inglesa pues desde hace mucho tiempo. El propio médico, el Enrique II, hace descripciones propiamente de la enfermedad y separa como tal la rosácea del acné. Y Ambrosio Parén en 1510, en una descripción en un libro que se llama Viajes a varios lugares, hace una denominación propia y le da el nombre de Gita rosácea. Adicionalmente se ha plasmado en diferentes obras de arte. Acá vemos un cuadro que está en el Museo de Louvre, donde pues, el cuadro se llama El viejo hombre y su nieto. Acá vemos como el viejo está con una enfermedad ya crónica, con hiperplasia sebácea, que son cuando hacen las simias, este tipo de pacientes. Y el doctor Guy nombró la condición como goterous, que significa gotita rosada. Ya más o menos a principios del siglo XIX, se hace un cambio del término goterous a rosácea del acné, y ya se sigue pues describiendo esta enfermedad. Entonces la rosácea es una enfermedad crónica de la piel en donde lo característico es que los pacientes tienen un periodo pues, de exacerbación. Generalmente se identifica cuál fue el trigger de la exacerbación y unos periodos libres de enfermedad. Va a afectar principalmente mejillas, nariz, barbilla y la frente, dando unas lesiones muy típicas, que son unas lesiones eritematosas, no escamativas, con telangiectasias por la dilatación, pues ahorita que revisemos fisiopatología, toda esa parte de neovascularización. Pueden pacientes tener pápulas y pústulas sobre este tipo de lesiones, y de forma crónica los pacientes que están crónicamente afectados van a hacer la hiperplasia de las glándulas sebáceas, que se van a ver como las simias. Cuando miramos y revisamos ya propiamente el compromiso ocular, podemos encontrar que aproximadamente 3/4 partes de los pacientes que tienen compromiso cutáneo van a tener algún tipo de alteración ocular. Entonces, esta es una enfermedad que va a tener un impacto importante a nivel mental, a nivel psicosocial, debido a que los pacientes pueden hacer formas muy crónicas y formas que estéticamente pueden ser, digamos que devastadoras. Entonces estos pacientes sufren de ansiedad, pueden tener algo de depresión. Generalmente los pacientes afectados son los de 30 a 50 años. Como les mencionaba, es una enfermedad muy típica de fenotipos unidos de Fitzpatrick, en donde se encuentra muy claro un trigger o un exacerbador que van a llevar a que los pacientes hagan crisis y procesos de remisión totalmente libres de enfermedad. Cuando uno mira la histología de esta enfermedad, se encuentra que es un infiltrado linfohistocitario importante a nivel de la unidad pilosebácea. Entonces, rodeando la unidad pilosebácea encontramos un infiltrado inflamatorio de característica linfocítico. Y vamos a ver pues ahorita en la clasificación que se ha ido intentando cambiar, ya no tanto una parte estática, sino que hacer una clasificación más dinámica según el fenotipo y diversidad de la presentación de la enfermedad. Entonces, hablando un poquito de anatomía del párpado, que es, digamos, uno de los afectados, ya sabemos que el párpado es una estructura que está libre de tejido celular subcutáneo, tiene una lamela anterior que está compuesta por piel y el músculo orbicular, un borde libre que lo acompañan las pestañas y lo acompañan las glándulas de Seyss y de Moll, que son glándulas modificadas sudoríparas y sebáceas, y las pestañas pues que pueden ser más o menos hasta 160 superiores, 80 inferiores. ¿Qué pasa? Hay una línea gris que es el proceso de
pues que pierde la queratina, ese epitelio que era la lamela anterior, pierde su queratina y se vuelve estratificado plano no queratinizado en la parte más posterior, en donde ya va a estar como tal el tarso con los orificios de salida de las glándulas de meimbomio, que van a ser fundamentales en la producción de ese meimbo en la película lagrimal, para evitar como la evaporación y mantener el mayor tiempo la superficie ocular humectada. Entonces, la epidemiología de esta enfermedad realmente no conocemos muy bien y no tenemos como cifras muy exactas. Afecta aproximadamente 1 a 20%, más o menos. Esos son estudios pues de varias partes y grandes, pero es más o menos hasta el 20%. Y la mayoría de los casos, como mencionamos, ocurre en pacientes de tez blanca. Se estima que aproximadamente 16 millones de americanos van a sufrir de esta enfermedad, con una incidencia de más o menos de 1.65 por cada 1000 personas año. La distribución es igual en hombres y en mujeres, aunque las mujeres iban a estar más afectadas desde el ocular, pero como tal en la enfermedad general va a ser igual en hombres y mujeres y va a afectar principalmente a personas entre los 30 y 50 años, pudiendo afectar a menores y pudiendo obviamente afectar a mayores, sobre todo en los casos más crónicos de las fimias. Ya propiamente el ojo se estima que hay reportes de series de compromisos más o menos desde el 8 hasta el 85%. Como mencionamos, son las mujeres las mayor afectadas a nivel ocular, y el compromiso ocular puede ser al mismo tiempo el cutáneo, independiente del cutáneo, o simplemente el paciente sin lesiones cutáneas tener compromiso ocular. Entonces, esta es la clasificación clásica de la enfermedad, en donde nos describen que puede ir desde eritematotelangiectásica, que es esta acá, que vemos la paciente con eritema clásico, con las telangiectasias, pero en ausencia de lesiones inflamatorias como pápulas y pústulas. La papulopustulosa, que ya los pacientes se acompañan de pápulas y pústulas. La fimatosa, que como dijimos es la hiperplasia de la glándula sebácea, y el compromiso ocular, que es el que nos interesa pues el día de hoy. Y eso es lo que se está intentando hacer, la nueva clasificación que se viene hablando desde el 2013, en donde se va a hacer una clasificación más dinámica, más con sintomatología, que los pacientes pueden estar en varios estadios de la enfermedad simultáneos. Entonces, en la fisiopatología de la enfermedad, tenemos como 4 factores importantísimos en la génesis de esta enfermedad. Uno es la parte genética, la predisposición genética va a hacer que esos pacientes, cuando sean estimulados por un Tiger, hagan pues como tal las manifestaciones. Otro es que hay una disregulación inmune, que vamos a tratar pues ahorita a profundidad. Un compromiso de disregulación neurovascular con activación de receptores propios endoteliales, que van a hacer que los pacientes tengan flushing, que tengan cambios dinámicos de los vasos, y factores ambientales. Entonces, partamos de la parte inmune. Esta es una enfermedad que inicialmente empieza con la activación de un sistema inmune innato, que es un sistema inmune rudimentario, que no es específico y que empieza activando los linfocitos y las células T, y empiezan a hacer una cascada inflamatoria no específica. Hay una producción importante de citoquinas y péptidos antimicrobianos que van a ir a estimular la quimiotaxis de otras células, la vasodilatación y la migración de los macrófagos a la parte endotelial. Digamos que el péptido relacionado con la calcitonina es muy importante en esta génesis, debido a que activa los mastocitos, y los mastocitos propiamente son células inflamatorias que tienen unos gránulos de histamina, de prostaglandinas, leucotrienos, que van a ser mediadores inflamatorios para hacer más quimiotaxis. Hay una expresión aumentada de los toll-like receptor tipo 2 y de las metaloproteinasas tipo 9 en la superficie ocular. Y finalmente, con el péptido relacionado con la calcitonina, activa la interleuquina 6, que es, digamos, que la que perpetúa un ciclo inflamatorio a nivel de la superficie ocular, y la que va a llevar a que sus pacientes estén crónicamente inflamados. A nivel vascular, hay unos receptores potenciales transitorios, que son estimuladores de queratinocitos y células endoteliales. Estos receptores van a inducir liberación de sustancia P y algunos péptidos relacionados con la calcitonina, que son, digamos, péptidos que responden
a agentes externos como el calor, como el alcohol, como algunos alimentos, y van a ser los encargados o finalmente son los que hacen que los pacientes hagan los flushing a nivel facial. Esos receptores, generalmente el tipo 3 y el tipo 4, son los más termosensibles y van a ser los que van a mediar toda esta vasodilatación de origen neurogénico. De microorganismos se ha hablado de varios microorganismos importantes en esta enfermedad. Se empieza hablando de que estos pacientes tienen una alteración propia de la microbiota cutánea, que se ha hecho estudios propiamente en pacientes con rosácea, se ha cultivado, se han dado cuenta que tienen disminución de su microbiota y aumento de agentes patógenos, en este caso como Staphylococcus epidermidis. Este Staphylococcus epidermidis, digamos que son pacientes que están más crónicamente colonizados por este tipo de patógeno y este patógeno es activador del toll-like receptor tipo 2, adicional tiene unas enzimas lipolíticas que hacen que se dañe más la superficie ocular y hacen la inflamación crónica y perpetúa pues todo ese estado proinflamatorio. Se habla del Demodex como también un patógeno que está crónicamente infectando la piel y los párpados de estos pacientes. El Demodex sabemos que es un parásito que puede ser Longus y Brevis, el Longus más asociado a anterior y el Brevis más posterior, y este va a perforar como tal el folículo y va a realizar como una digestión, haciendo un down regulation y estando como digamos en un estado privilegiado de la parte inmunológica, porque al hacer el down regulation no va a tener como tanta respuesta para atacar a este patógeno. Adicionalmente altera las células T y es importante hablar de el Demodex porque es también el vehículo para que otros patógenos entren. Uno de esos patógenos que entra propiamente por el Demodex es el Bacillus oleirinus, que es un bacillus gram negativo que activa propiamente los poligonucleares neutrófilos y va a causar pues ese estado de inflamación. Y otro patógeno del cual se ha hablado es de la infección crónica intestinal por Helicobacter pylori. Los pacientes han visto pues que los pacientes que se han llevado estudios de Helicobacter en rosácea están más crónicamente afectados y se cree que el Helicobacter hace como una alteración en el estado inflamatorio inmunológico que hace que esos pacientes se exacerben más. Esos pues no hay ningún estudio grande pues que lo compruebe, pero sí es lo que hacia lo que se cree pues de Helicobacter y rosácea. Factores exógenos importantes, entonces hablar de los rayos UVB y UVA. Estos rayos son importantes porque aumentan la producción de especies de radicales libres de oxígeno y me aumentan la expresión de los receptores tipo toll-like. Estos receptores, como dijimos, inducen toda la parte inflamatoria y el estímulo pues para que se perpetúe la inflamación. Y específicamente UVA me activa y me aumenta la expresión de metaloproteinasas de la superficie, destruyendo el colágeno de los pacientes, y UVB aumenta la producción de fibroblastos, factores de crecimiento y especialmente factores de crecimiento endotelial tipo 2, que también se relaciona mucho con la parte de compromiso vascular. Entonces, hablando ya de la clínica, es una enfermedad que mencionamos que es intermitente, donde los pacientes van a tener periodos libres de enfermedad y periodos que van a estar afectados generalmente por ese tipo de exacerbantes. Es un espectro grande de enfermedad que puede ir desde síntomas muy leves a nivel ocular, de sensación de cuerpo extraño, prurito, fotofobia de ojo seco, hasta casos ya muy severos de perforaciones oculares. Generalmente están comprometidos ambos ojos, uno es un compromiso bilateral, y es muy importante saber que el paciente puede estar desde la parte ocular severamente afectado sin tener compromiso cutáneo severo, pero sí se ha relacionado, digamos, que los pacientes que tienen telangiectasias son los que más van a hacer compromiso y severidad a nivel ocular. Cuando miramos ya propiamente los párpados y la película lagrimal, estos pacientes van a hacer una blefaritis y una disfunción de glándulas de meimbomio. Todo esto va a hacer que los pacientes tengan una alteración como tal de la película lagrimal y se encuentre un ojo seco hasta en un 62%. Algunas series hasta el 70% tienen ojo seco, y al alterar y hacer disfunción de las glándulas, alteran pues el menisco lagrimal y dan un aspecto jabonoso del menisco lagrimal. Pueden hacer compromisos de las glándulas de Sales y de Mol y hacer pues orzuelos
o hacer ya chalación, que también se han encontrado en estos pacientes, tienen disminución del tiempo de ruptura de la película lagrimal y generalmente pues no se encuentra edema palpebral, es poco frecuente. Si adicionalmente el paciente tiene una colonización por ese aureus o hace una blefaritis por ese aureus, que son muy inflamatorias, pues ya se puede encontrar, pero generalmente como tal rosácea no da tanto edema palpebral. Entonces, vemos pues las blefaritis que pueden hacer estos pacientes, vemos un borde libre que tiene telangiectasias en la mayoría de casos, que si está colonizado por demodes también tenemos esas lesiones típicas en la base de las pestañas tipo cilindros. Y como mencionamos, hacen disfunción de glándulas de Meibomian, haciendo una inflamación generalmente en el orificio de salida de la glándula, haciendo obstrucción, haciendo este tipo de lesión, que es una secreción sólida, blanca, amarilla, que describen como en pasta dental. Todo eso va a llevar a que la película lagrimal esté inestable y por eso se presenta el ojo seco evaporativo. Y digamos que puede tener borde libre, el borde anterior respetado cuando solamente tiene compromiso posterior, pero generalmente estos pacientes hacen blefaritis, hacen demoicosis y tienen compromiso anterior. Y la forma crónica ya hace un borde engrosado, tilósico, altamente vascularizado, con las telangiectasias propias de la enfermedad. A nivel conjuntival, la rosácea va a ser una conjuntivitis crónica y es muy característico, se describe que hace un compromiso vulvar interpalpebral. Entonces vemos acá como la inyección conjuntival es muy interpalpebral. Lo otro es que generalmente puede hacer cicatrización y puede hacer conjuntivitis cicatriciales generalmente hacia inferior y formas crónicas de generación de la conjuntiva como pingüéculas y fibrosis. Ya el simbléfaro y los granulomas son mucho más raros, ya son pacientes que están crónicamente afectados y no es como el común de la enfermedad. En la córnea hace un compromiso aproximadamente en el 33% de los pacientes que tienen compromiso ocular, tienen compromiso corneal, y es muy característico que afecte la parte inferior, haciendo una dilatación del plexo limbar superficial, un panus inflamatorio invade la córnea, pero lo característico es que es una invasión inferior. Inicialmente puede ser queratopatías punteadas que también se localizan inferior, y ya la parte de neovascularización periférica y los infiltrados subepiteliales marginales. Ya la progresión que inicialmente puede empezar periférica y hacia inferior puede evolucionar a infiltrados centrales, ulceraciones, inclusive en casos más severos la perforación, y hacer erosiones epiteliales a repetición o queratitis secundaria al defecto epitelial, se infectan y hace queratitis bacteriana. Mucho menos común que hagan ulceraciones tipo pseudodendritas, pseudoqueratoconos y adelgazamientos, no es como lo común de la enfermedad. Y puede haber otros compromisos, generalmente puede haber iritis, epiescleritis, escleritis, en los casos más severos algún tipo de perforación escleral, y en los pacientes pediátricos que no son los más afectados, pero digamos que en estos pacientes si se presenta podrían hacer un tipo de compromiso flictenular, una queratoconjuntivitis flictenular, sobre todo en los pacientes de edad pediátrica. Entonces hay que mirar que tenemos otros diagnósticos diferenciales que por clínica se pueden excluir. La blefaroconjuntivitis seborreica, en donde los pacientes ya van a tener un compromiso que es más hacia anterior y las lesiones son más descamativas, y las lesiones con una descamación tipo leosa, y generalmente están comprometidos otros lugares seborreicos, como es la inserción del pelo o las áreas seborreicas pues, del resto del cuerpo. La blefaroconjuntivitis estafilocóxica, que es más inflamatoria, da más pilosis y da como los collaretes que vemos en Staphylococcus aureus de la lesión en la blefaritis anterior. Y el carcinoma de glándulas sebáceas, que lo debemos pensar en todos los pacientes mayores de 50 años con compromisos unilaterales, en los cuales debemos pensar más que todo que tenga algún tipo de carcinoma de glándulas sebáceas. El diagnóstico, no existen como tal pruebas propias para describir o para definir la enfermedad. Es un diagnóstico que lo podemos hacer con la clínica, con lo que el paciente nos relate y con los hallazgos en el examen físico. Y la histopatología la vamos a dejar para descartar malignidad.
Entonces podemos hacer ayudas diagnósticas. Una de las opciones es poner la pestaña al paciente en un portaobjetos con la gotica de fluoresceína. Podemos ver el ácaro, podemos ver el Demodex, podemos hacer estudios de la película lagrimal y vamos a encontrar que estos pacientes van a tener una hiperosmolaridad, o cultivos del margen palpebral. Cuando estamos sospechando pues infecciones importantes, deberíamos hacer pues el cultivo. En las ayudas dinámicas o para evaluar glándulas de Meibomius tenemos el Lipid View y el Lipid Scan. El Lipid View por interferometría me puede medir la capa lipídica, me puede ver dinámica del parpadeo y puede darme como estructura como tal de las glándulas de Meibomius. Y el Lipid Scan, que es una memografía de alta definición, me hace imágenes pues palpebrales en 1 minuto y es algo pues también muy dinámico. El queratograph, que es una topografía corneal con queratometría incluida y una foto a color, me ayuda y me evalúa como tal las glándulas de Meibomius, me puede hacer un tiempo de ruptura no invasivo y medir como tal el menisco lagrimal de esos pacientes, especialmente pues evaluación de capa lipídica, que es lo que queremos ver por su disfunción. Y el Mainbox, que es una imagen de memografía de alta resolución. Ya como tal el tratamiento, tenemos 4 pilares importantes de tratamiento. Uno son los cambios en los estilos de vida, otro las terapias conservadoras, el manejo médico y el láser y la fototerapia. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los cambios en el estilo de vida. Es muy importante educar a los pacientes, mencionarles que es una enfermedad que es crónica, que las exacerbaciones tienen que identificar cuál es el trigger para así evitar consumir ese tipo de alimentos y de sustancias, para evitar que hagan pues el compromiso. Entonces hay que indicarles que deben disminuir al máximo el consumo de alcohol, la cafeína, el chocolate, las comidas picantes o digamos bebidas muy calientes, que hacen que, como mencionamos, esos receptores endoteliales responden a temperatura y algunas sustancias y hacen que se exacerbe el cuadro. Lo otro es que hay que disminuir el tiempo de exposición a la luz solar. Ya sabemos que la UVB y UVA tienen actividad sobre metaloproteinasas y sobre receptores inflamatorios. Entonces hay que disminuir al máximo esto, evitar duchas calientes. Entonces se les recomienda baños con agua fría, climas extremos y obviamente el estrés, que es pues, muy importante en esta enfermedad, como de los pacientes pues por lo que están pasando. Hay algunos irritantes que se han identificado en esta enfermedad. Uno de ellos es la amiodarona, las vitaminas B6 y B12, y otro irritante importante y que se ha relacionado también con la parte de exacerbación son los esteroides tópicos de la superficie ocular. Entonces por eso ahorita cuando hablemos de tratamiento vamos a hablar un poquito de esteroides tópicos y cómo los debemos usar. Estudios, digamos que no hay estudios solamente de cambios en el estilo de vida comparado con el tratamiento, son recomendaciones. Digamos que la validez externa de esto es difícil realmente porque no hay nada que diga cambios de estilos de vida versus tratamiento médico, pero sí se cree que esto va a mejorar mucho en los pacientes. Bueno, las terapias conservadoras son muy importantes y útiles en los pacientes que tengan la disfunción de glándulas de Meibomius asociada a la rosácea ocular. Se les va a indicar toda la parte de compresas de agua caliente y se les va a enseñar que deben hacer por lo menos una vez al día la terapia del calor y luego los masajes para así aumentar pues, o mejorar como toda esa parte en las glándulas de Meibomius. Se les indica exfoliantes palpebrales muy importantes para remover como todo ese tejido muerto y abrir los orificios de salida de las glándulas, masaje digital y el uso de aceite de árbol de té en los pacientes que tienen esa hemodicosis, que es muy común. Más o menos pues se cree que 70% de los pacientes con rosácea van a tener ese tipo de compromiso. Entonces, esta revisión sistemática de la literatura, que por su heterogeneidad en la muestra no puedo tener el metanálisis, quería evaluar es como todas las terapias que hay para Demodex. Puntualmente voy a mencionarles acá lo de hoja de árbol de té, que es una hoja pues, que tiene más de 100 componentes, que la sacan de la Melaleuca alternifolia, y la molécula más activa pues contra el Demodex es el terpin 4-ol, que es el que va a desnaturalizar el parásito.
concentraciones varían desde el 3 hasta el 50%, y lo que nos muestra esta revisión sistemática es que esos pacientes, cuando cogen estos 9 estudios, sí tienden a mejorar a los 3 meses toda la parte de la inflamación y la hemodicosis pues en ellos. En el manejo médico encontramos el manejo con las lágrimas artificiales, los lubricantes, nutriciones y agentes inmunosupresores y los antibióticos. Entonces vamos a hablar de cada uno. Los lubricantes, entonces los lubricantes son un papel o son un pilar fundamental en el manejo del paciente con el ojo seco, especialmente en este tipo de pacientes. Digamos que no solamente me van a suplir esa evaporación de la lágrima que tiene el paciente, sino que adicional van a ser como un efecto de dilución de toda esa medida inflamatoria en la superficie ocular, va a contrarrestar la resequedad causada por la inflamación, y es muy importante adicional a los lubricantes, hacer como la parte de soporte nutricional, aceite de pescado y semillas de lino, que van a mejorar como tal la sintomatología relacionada con la blefaritis. El estudio DREAM, pues, que cogió y miró esa parte nutricional, habló que el omega 3 y el omega 6 en general, pues, balanceado, de forma balanceada, ha demostrado mejoría de los síntomas subjetivos y signos objetivos de la disfunción de glándulas de Meibomian. Ellos hacen referencia de que más el omega 6 que el omega 3 son los que se han relacionado con la mejoría de estos pacientes. Entonces, el libro sacó, pues, o cuando se estudió los lubricantes, habló que podemos suplementar agua y aumentar la viscosidad o restablecer como capa lipídica. No voy a pues mencionar pues o tenerme propiamente en cada molécula, pero sí sabemos que tenemos que suplementar y escoger como tal lo que queremos lograr con el paciente, y así poderlo suplementar y restablecer la capa lipídica con fosfolípidos, ácidos grasos, triglicéridos y emulsiones, que todo eso finalmente, ¿qué queremos lograr? Que el paciente mejore y aumente el grosor del menisco lagrimal, se promueva la retención de lágrima pues, en la superficie. Queremos hacer protección de la superficie ocular para evitar complicaciones propias de la enfermedad, aumentar densidad de células caliciformes, y así, pues obviamente haciendo todo esto, vamos a disminuir como tal toda la sintomatología del paciente de ojo seco. Hablando de manejo inmunomodulador, entonces la ciclosporina es un inhibidor de calcineurina, es un agente que va a estar o va a tener su actividad sobre las células T, muy importantes desde pues, que inician toda la parte inflamatoria de la enfermedad, usados pues, en ojo seco, morado severo y en procesos inflamatorios de la superficie ocular, y digamos que pueden ser más eficaces que las lágrimas artificiales en manejo pues, de pacientes con ojo seco y rosáceo ocular. Digamos que traje pues este estudio de ciclosporina para mostrarles simplemente la eficacia de la ciclosporina .1, esos pacientes con emulsiones tatónicas versus los vehículos, y lo que se cogió, este es un metaanálisis que incluyó 2 estudios muy importantes de ciclosporina fase 3 aleatorizados, que es el Cicanov y el Sansica, ambos estudios con diseño metodológico pues adecuado, y lo que hicieron fue comparar a 6 meses pacientes mayores de 18 años, donde cogieron una N de 395 para ciclosporina con emulsión catiónica versus 339 en el vehículo, y lo siguieron en 6 meses, midiéndoles tanto punteado a nivel de superficie ocular, como test de ojo seco, como DSP. Lo que hicieron, o digamos los resultados, los dividieron en general, como tal, la mejoría global de los pacientes con ciclosporina, los pacientes sacaron un subgrupo de ojo seco severo, y sobre todo en el Francisco incluyeron pacientes con Sjögren severo, que también pues lo incluyeron ahí. Entonces miraron como es un desenlace positivo, que es mejoría en punteado y en OSDI, digamos que la sucesión está por encima de 1, entonces con un OR de 1.66 me habla de que esos pacientes con ciclosporina .1% emulsión catiónica mejoran versus un solo paciente que mejoró en el grupo vehículo, y en los pacientes de ojo seco mejoró 1.8 versus el 1. ¿Qué más encontró en este estudio? Que hay una reducción de la expresión de HLA en la superficie ocular, que también está pues, relacionado a la parte inflamatoria. El uso de esteroides en rosácea. Entonces,
Los esteroides son muy útiles en las patologías inflamatorias de la superficie ocular. Digamos que en rosácea nos van a servir en los ataques agudos, sobre todo en los pacientes que están severamente inflamados, con blefaritis muy inflamatoria o con panos y vascularización corneal muy importante. La idea o lo que se recomienda en rosácea es hacer un ciclo lo más corto que se pueda para lograr los efectos terapéuticos. ¿Por qué? Porque como mencionamos, los esteroides son irritantes y son, digamos que empeoran o irritan más el cuadro en este tipo de patologías, por lo cual la recomendación siempre está en usarlo por el menor tiempo posible para lograr los efectos terapéuticos que queremos. Los antibióticos sistémicos es una terapia más de mantenimiento, es una terapia coadyuvante en todo el manejo transversal de la enfermedad. El mecanismo no es muy claro, pero es un mecanismo que está más asociado con antiinflamación, impacto sobre metaloproteinasas, interleuquinas 6 y 12, pues, alteración de la activación de los linfocitos B y anormalidades del colágeno, y particularmente las tetraciclinas hacen un papel importante en algunas enzimas lipolíticas de patógenos que hace que pues eviten la alteración pues, de la superficie. Estos antibióticos han mostrado impacto en tiempos de ruptura lagrimal, en producción de lágrima y mejoría subjetiva de los síntomas. Se han hecho estudios con doxiciclina, aminociclina y acitromicina oral, que son los que están como los que se usan en esta enfermedad, y estudios muy pequeños con metronidazol tópico. ¿Qué pasa? Digamos, los efectos adversos de estos antibióticos pueden limitar un poquito el uso, efectos gastrointestinales, efectos cutáneos, digamos, en pacientes más jóvenes en mineralización y en el esmalte dental, que limitan el uso indiscriminado de esta terapia. Mirando luz pulsada, entonces la luz pulsada es una terapia que se inició más o menos en el 66, en un ámbito totalmente no oftalmológico, es un ámbito de origen pues, de dermatólogos, cuando se empezó a tratar manchas vino porto y rosácea en piel intacta. Digamos que es un tipo de fototermolisis selectiva y los dermatólogos ya lo usan en mangiomas, en acné y en rosácea, y más o menos hace 5 años, pues en el 2015, se introdujo como tal esta terapia en los pacientes con ojo seco asociado a disfunción de glándulas de Meibomian. Entonces, la luz pulsada tiene muchos mecanismos de acción. Yo les traje como tal, pues, uno de los más importantes que se ha mencionado de ellos. Uno es que la luz pulsada estimula como tal la circulación de las glándulas de Meibomian, hace una microcoagulación de las telangiectasias en el borde libre palpebral y en toda esa parte de neovasos del párpado, aumenta producción de prostaglandinas, y creo que este es uno de los efectos más importantes, que es la parte mitocondrial, aumenta producción de ATP y recuperación de los meibocitos. Tiene efecto antibacteriano al hacer que los macrófagos activen y hagan fagocitosis de las bacterias, y sobre los fibroblastos aumenta los mucopolisacáridos y colágenos muy útiles en la regeneración tisular. Entonces, como mencioné, la parte mitocondrial es fundamental en el mecanismo de acción de la luz pulsada. Es un efecto fotoquímico sobre la mitocondria de la placa tarsal. Sabemos que la mitocondria es la organela encargada como tal de toda la producción de ATP de las células, y lo que va a hacer es una capacidad de activar procesos fotobiológicos a través de citocolmosis oxidasa, modulación de radicales libres e inductores de factores de transcripción, que van a hacer que migren esos vacinos de glándulas y aumente la oxigenación, mejorando como tal toda la parte inflamatoria. Evidencia sobre luz pulsada en oftalmología. Realmente esto es la evidencia que tenemos desde el 2015 hasta la fecha. Son 7 estudios retrospectivos, 11 prospectivos no aleatorizados y 8 estudios prospectivos aleatorizados. Finalmente, todos esos estudios nos llevan y nos dejan como tal estos mensajes. Uno es que nos sirve para el manejo de ojo seco evaporativo secundario y disfunción de glándulas de Meibomian. Mejora las sintomatologías por OSD SPID en los pacientes con ojo seco. Mejora edema, telangiectasias y viscosidad del membo. Me mejora pues el tiempo de ruptura
de la película lagrimal, mejoría objetiva en la tensión corneal, y lo otro muy importante es que disminuye citoquinas inflamatorias de la superficie, especialmente la interleuquina 6 que mencionamos, que es la que perpetúa todo ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué pacientes definitivamente les va a ir mejor con la luz pulsada? Esos pacientes que tengan ojo seco evaporativo, esos pacientes que tengan telangiectasias en el borde libre, los pacientes con difusión de glándulas de Benbomio, los que tengan tinción en la superficie ocular, los que tengan signos de rosácea en cara, las mujeres y los pacientes entre 40 y 65 años. Es una terapia que se hace 3 sesiones aproximadamente en un mes, sesiones de 5 a 10 minutos, y la podemos repetir 1 o 2 veces en el año. Bueno, mencionamos que estos pacientes van a tener complicaciones importantes. Uno son las ulceraciones recurrentes, otros van a ser los defectos epiteliales importantes, y lo otro es que pueden hacer estados inflamatorios hasta que se perforen. Entonces, de opciones quirúrgicas en estos pacientes tenemos, uno son oclusión de puntos lagrimales. La oclusión de puntos lagrimales se hace con estos plugs de hidrogeles que hacen que sobre el canalículo pues, se tapona, y lo que quiere es aumentar el tiempo de exposición de la propia lagrimal paciente a la superficie ocular. Son terapias que varían en la duración dependiendo, algunos pacientes las usan más tempranos que otros, pero pueden durar hasta 3 años aproximadamente, unos más, otros menos. Ya como tal, el manejo de úlcera recurrente y la perforación. Entonces, en rosácea se ha hablado de adhesivos, de cubrimientos con membrana amniótica, de flaps conjuntivales y ya las queratoplastis. Entonces, la membrana amniótica es un procedimiento no tectónico, es un procedimiento que lo que quiere es lograr, o que quiere hacer, propiedades antiinflamatorias sobre esa lesión superficial. Es un tejido que va a estimular reepitelización de la córnea y va a tener muchas propiedades antiinflamatorias sobre ese tejido lesionado. Digamos que se usa en ulceraciones corneales e insuficiencia limbar, y se ha escrito que podemos tener membranas amnióticas de una sola capa o multicapa, siendo pues digamos que mejor las de multicapas, y la idea es usarlas en defectos máximo de 1.5 milímetros, siendo estos de 1.5 milímetros con efectividades ya no tan buenas. Los que se usan con 1.5 ya más o menos el 73%, o sea que efectos más bien menores a 1.5. Estas membranas amnióticas se han combinado con fibrina sobre un tipo de membrana amniótica que mencionan hipertecan, donde lo hacen con rayos, hacen como sobre la membrana una irradiación gamma y unos rayos infrarrojos, todo eso para hacer un estado pues hiperseco de la membrana, y le adicionan fibrina y posteriormente la aplican. Los adhesivos con cianocrilato se vienen usando hace más o menos 60 años. Son una terapia que es efectiva, que digamos que es fácil de usar y puede retrasar la necesidad urgente de hacer un trasplante en este tipo de pacientes. La idea es usarlo siempre en adelgazamientos corneales que sean cóncavos, que sean centrales y que sean máximo 2.5, nunca llegar pues como tal a 3, porque digamos que la efectividad pues va a ser casi que menor del 50%. Hablan de pues que ojalá sean centrales, porque el cianocrilato cuando está muy periférico no va a pegar tan bien como por la parte conjuntival. Lo que quiere hacer es como recuperar una integridad tectónica de esos pacientes, y mientras más temprano se haga, digamos que va a tener mayor beneficio, puede retrasar tasas de nucleación entre el 6 y el 19%, y hay pacientes que no han requerido más intervenciones, son muy amplios la probabilidad del 44 hasta el 86%, o sea que el cianocrilato es más de escoger como tal el paciente. ¿Qué pasa con cianocrilato? Les traje como tal una revisión así cortica de la efectividad de cianocrilato en pacientes que tengan adelgazamientos y manejo de úlcera corneal. Siempre se menciona que la idea es usar en lesiones que no estén infectadas. En este estudio pues fueron perforaciones y queratitis microbiana,
y es un estudio de un centro de Massachusetts que cogió de 2001 a 2018 67 pacientes, 37 perforados y 30 adelgazados. Y lo que hicieron es ponerle cianocrilato y mirar la efectividad. ¿Qué fue lo que encontraron? Que la efectividad iba cayendo drásticamente mientras iban los días. A los 10 días tenían efectividad del 73, pero si miramos a los 180 días, tenían efectividad del 44, o sea, inferiores al 50%. Más estos pacientes, digamos, cuando los miramos en las tablas que nos presentan en los estudios, casi que la mitad requirieron algún tipo de intervención tectónica, bien sea queratoplastas penetrantes o queratoprostesis. Los flaps conjuntivales son otra terapia que tenemos no tectónica, nos van a servir en progresiones indolentes o adelgazamientos de la corneales, son muy útiles, previenen perforaciones y hacen muy buen control del dolor. Lo que queremos es que ese tejido que está ahí ulcerado, con ese flap conjuntival le penetre más el manejo que le estamos dando, y ese antibiótico antiinflamatorio, y va a tener unas propiedades cicatriciales. No se debe usar en pacientes que tengan queratitis activas supurativas, y lo que queremos es eso, manejo del dolor y que esa lesión le penetre más el manejo antibiótico antiinflamatorio. Las queratoplastias lamelares, digamos que han cogido cada vez más auge. Es una terapia tectónica que lo que va a hacer o va a ser útil en pacientes que tengan perforaciones o desmatoceles. Tiene ventajas sobre la queratoplastia penetrante, sobre todo en la parte inmunológica, porque evita como tal toda esa parte de manejo endotelial de la córnea, que va a aumentar pues los grados de rechazo o la parte o la reacción inmunológica frente a la queratoplastia penetrante. Como no se está metiendo directamente el globo ocular, disminuye importante el riesgo de infección intraocular adicional, como estamos tratando una córnea que posiblemente está infectada, tiene una ulceración, vamos a ingresar esos patógenos. Digamos que la desventaja es que puede haber neovascularización del injerto, y lo otro muy importante es que si no retiramos totalmente ese tejido o ese tejido infectado, vamos a poner el injerto sobre la misma infección. Puede ser una queratoplastia laminar profunda o una epiqueratoplastia, dependiendo pues como tal la lesión que queramos tratar. Y acá les traje pues un paciente que me compartió el doctor Mauricio Vélez, un paciente que le llegó a él 14 años de edad, que venía de la costa y tenía una rosácea importante. Cuando le llegó a él tenía este lente de contacto lleno de cianocrilato. Cuando lo quitó, cuando retiró el lente encontró un defecto epitelial importante y el paciente estaba ulcerado. Lo que hizo con la queratoplastia tectónica y lo siguió. Acá vemos el postoperatorio del paciente. Cuando lo vio en el postoperatorio, el paciente estaba neutro con astigmatismo de -3, viendo 20/20, con una corrección, y en el seguimiento del paciente, mira ya el ojo más tranquilo, desinflamado con su queratoplastia, y quedó con -3, 25 de astigmatismo, viendo 20/40 con su corrección. Y ya la queratoplastia penetrante, pacientes que tengan perforaciones mayores a 3 milímetros, son medidas terapéuticas para unas córneas severamente comprometidas e infectadas, y la idea es no retrasarla, entonces identificar rápido el paciente que va a requerir este tipo de terapia para evitar, digamos, que las complicaciones. Entonces, como conclusión, es una enfermedad crónica con sintomatología que puede ir en un espectro muy variable de leve a moderado a severo, con importante compromiso psicosocial. El compromiso ocular puede ir hasta el 85%, y ya nos queda claro que puede ser independiente del compromiso cutáneo. Siempre identificar factores desencadenantes, sobre todo en el paciente los identifique para evitarlos. Sospecharlo siempre ante el compromiso inflamatorio en córnea inferior. El diagnóstico es clínico, nos podemos ayudar de métodos diagnósticos, pero es clínico netamente. Hacer un buen uso de los esteroides, porque miramos que son causas o son irritantes en este tipo de patologías. El manejo multimodal, incluyendo la luz pulsada, identificar las complicaciones tempranas y escoger tempranamente bien las opciones terapéuticas y quirúrgicas de ese tipo de complicaciones. Muchas gracias. Juanca, muy
importante y completa revisión. Creo que esta es una de esas enfermedades crónicas que inclusive muchas veces pasan desapercibidas. Y no solamente revisaste la enfermedad, sino el manejo de otras que están asociadas. La blefaritis está muy relacionada con esto y mostraste las diferentes opciones. Aquí Edwin está presente y es una de las personas que ha sido como más gomosa con el asunto. No sé, Edwin, si quieres comentar algo de lo que Juanca nos compartió. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, sí, excelente revisión. La idea o el mensaje más importante para los oftalmólogos es hacer el diagnóstico de la rosácea ocular, porque casi siempre no hacemos el diagnóstico sino cuando el paciente tiene la forma dermatológica, o bien sea la acneiforme o el erythemato telangiectásica o la rinofimatosa. Pero, como decíamos, la rosácea ocular puede preceder, acompañar o seguir a las otras formas de rosácea y muchas veces ser la única forma de manifestación de la rosácea, es decir, una rosácea ocular pura. Y casi siempre es este tipo de pacientes que llegan diario a nuestro consultorio con una bolsa llena de medicamentos. Ustedes los ven con tobramicina, dexametasona, moxifloxacina, es decir, 3 o 4 antibióticos antiinflamatorios, esteroides y muchos medicamentos con múltiples goticas lubricantes y dicen, he consultado 3, 4, 5 oftalmólogos y traen, como les digo, esa bolsa llena de medicamentos. Piensen siempre ese paciente con blefaritis crónica a repetición, con Demodex y presencia de cilindros en pestañas, con queratitis a repetición, con enfermedad inflamatoria permanente en el área palpebral y que no tenga ningún otro proceso, inclusive en la cara, en el diagnóstico de rosácea. Sí, como una enfermedad crónica, como lo decías, es un paciente que va de mano en mano. Y bueno, ese paciente que ya lleva varias visitas, mirar un poquito más allá. Es totalmente de acuerdo con ese hombre. Y vos tenés mucha experiencia en la unidad pues, de José con el diagnóstico y manejo del asunto. ¿Cómo vas con la respuesta al IPL? Que eso ha sido como dudoso, cuestionado, se promete mucho. ¿Cómo ves el manejo con IPL? No, el manejo con luz pulsada funciona. Desde el protocolo de Toyos hace varios años se ha ido refinando y de hecho, pues por ejemplo en San Diego que ya tenemos el ThermaEye Plus, que es un equipo de luz pulsada que fue diseñado específicamente para tratamientos oftalmológicos, a diferencia de otros IPLs que primero fueron de uso dermatológico y trataron de adaptarse a la parte oftalmológica. El ThermaEye, que es una luz pulsada ultra regulada y que es muy segura inclusive para pieles oscuras, ha demostrado bastante eficacia. Llevamos ya varios meses usándolo en San Diego. Tenemos, yo diría que en este momento más de 30 o 40 pacientes tratados en estos 3-4 meses y el resultado ha sido muy bueno. Casi siempre el resultado empieza a verse desde el segundo o tercer tratamiento y lo que mejora es en varios aspectos, como decíamos ahora en la fisiopatología, el efecto mitocondrial, el efecto contra los meibocitos, mejorando su funcionamiento, su oxigenación, la posibilidad de disminuir las telangiectasias, la posibilidad de eliminar el parásito Demodex, es decir, es un tratamiento que tiene un efecto multimodal. Otro tratamiento adicional que estamos haciendo, aparte de la luz pulsada y que también es muy importante en estos pacientes, es la blefaroexfoliación. La blefaroexfoliación consiste con un aparatico que mecánicamente produce una abrasión de la superficie del borde palpebral, busca erradicar el biofilm. El biofilm o placa es un depósito mucopolisacárido con bacterias y con residuos del parásito Demodex que se localiza en la superficie del párpado y que causa obstrucción de las glándulas de meibomio de sus orificios y que genera inflamación crónica, reinfestación y reinfección por bacterias asociadas y que causa un círculo vicioso crónico de inflamación del borde palpebral. Entonces la blefaroexfoliación, además de la expresión palpebral acompañada del IPL, son tratamientos multimodales que ayudan bastante para estos pacientes con la presencia de rosácea ocular.
Y sobre todo, Edil, teniendo en cuenta estos pacientes crónicos de blefaritis, que usualmente son mayores de edad, hay que tener, relacionar y acordarse de la relación con la multiresistencia, porque decía, son pacientes que han recibido múltiples tratamientos y si ese paciente lo vamos a someter a una cirugía de cualquier tipo, catarata, algo de retina, glaucoma, el riesgo de una infección resistente. Entonces es importante tratar esa superficie primero, previo a un manejo quirúrgico, cualquiera que se le vaya a dar a estas personas. Sí, exacto. Es muy importante los pacientes que van a ser sometidos, por ejemplo, a una facomulsificación, pero que tienen una rosácea con disfunción de glándulas de meibomio y ojo seco evaporativo, pues idealmente deberían ser tratados con estos tratamientos tipo luz pulsada, blefarosfoliación, para que antes de la cirugía se erradiquen todas estas bacterias y demodes que hay en el borde palpebral para evitar una endoftalmitis que puede presentarse y para evitar además una exacerbación de la enfermedad de ojo seco que casi siempre se causa después de cualquier cirugía de segmento anterior. Sí, señor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que fue muy clara la revisión que hizo Juan. Excelente revisión. Muchas gracias, hombre Juan. Buenos Muchas días. gracias a ustedes. Johnny, buenos días. Juan, excelente revisión. Quería pues como hacer o pues como contarles que cuando estaba en el primer año tuvimos una paciente que nos llegó al Pablo con el doctor Carlos Mario Franco, que era una paciente de 19 años, venezolana, que venía como, decía que para una revisión oftalmológica, no traía historia, y la encontramos como con unos leucomas ya central y paracentral, central en un ojo y paracentral en otro, y tenía ya en uno de sus ojos movimiento de manos asociado a un glaucoma generado por los esteroides. Era una paciente que tenía una rosácea ocular que había sido pues tratada en el tiempo pues con esteroides pues por los síntomas de superficie que tuvo y era una paciente respondedora. Entonces es muy importante también tener en cuenta que esta al ser una enfermedad crónica e inflamatoria puede generar pues o tener pues esta como asociación a la posibilidad de que se genere glaucoma en estos pacientes que suelen usar de forma frecuente los esteroides cuando se ven pues, ante los síntomas y el sentir mejoría al usarlos. Entonces, tener en cuenta también como la importancia o recordar la importancia de siempre tratar de que el tratamiento sea pues con el esteroide que tenga la potencia adecuada, la frecuencia mínima con la que sea útil y advertirles pues, a los pacientes que no usarlos pues, de forma repetitiva porque igual estas patologías inflamatorias crónicas suelen asociarse más a que el paciente sea respondedor y generación pues, de glaucoma secundario a los esteroides. Claro que sí. Muchas gracias, John. Muy importante. Bueno, no, muchas gracias, hombre Juan. Gracias No, a todos por el y, tiempo. Y al doctor Mauricio que me colaboró ahí con la charla, hoy no estuvo, pero muchas gracias al doctor también que estuvo ahí pendiente. Bueno, y no sé quién va a dar paso a las personas que siguen. Andrea. Buenos días a todos. Juan Camilo, felicitaciones en su primer staff y vamos a